Hola, bienvenidos a InSoft. Mi nombre es Vanessa Y mi nombre es Gillian. y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del cual hemos escuchado muchas veces, que es cristianos de cuna. Este término como tal, pues no es que sea bíblico ni que uno vaya a las escrituras y diga, este es cristiano de cuna, cosas así, no. Es como tal como un nombre que le ha dado la gente para diferenciar a las personas que han crecido como sabiendo, conociendo de Dios y vienen de familias que son cristianas y conocen de Dios, etc. Entonces nosotras, por decirlo así, calamos en este tipo de personas. Por eso queremos hablar un poquito de este tema, como dar luz acerca de muchas cosas que se dicen, que se hablan, y pues también hablamos desde lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Bueno, yo conocí del Señor por mi mamá. Mi mamá pues ya llevaba tiempito conociendo, pues estando en una iglesia, y pues ella nos llevaba como a todos mis hermanos, somos 5, y así como que empezamos a conocer, pasamos como por varias iglesias, entonces fue como de la manera que empezamos a saber y conocer de Dios. Bueno, en mi caso, cuando mis papás estaban de novios, unos tíos conocían de Dios, le hablaron a mis papás y digamos que en medio del embarazo pues también hubo un milagro, y en medio de todo eso pues ellos decidieron pues seguir al Señor, y de ahí en adelante pues desde que nací asisto a la iglesia y así conocí de alguien llamado Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. A la edad como de 12 años tomé como la determinación de bautizarme y como entrar a pertenecer a ser hija de Dios, más que por una moda o cosas así. Fue como el ver la realidad que pasaba en mi familia, en mis padres, en todo lo que se vivía, y pues obviamente no quería llevar como esa vida, simplemente quería como determinarme y hacer las cosas de la manera correcta, y pues obviamente para ello debía bautizarme y empezar a como a depender, esa dependencia de Dios, para que las cosas empezaran a cambiar. Bueno, en mi caso la determinación para, digámoslo así, que nacer de nuevo, yo ya tenía un conocimiento en cuanto a la palabra de que todos debíamos de nacer de nuevo, lo que acabamos de leer en Romanos, que todos absolutamente pecamos y por eso estamos destituidos de la gloria del Señor, pero digamos que como uno estaba pequeño, pues le decían a uno que uno tenía que ser consciente de la decisión pues que cada quien tomara y todo eso, pero más o menos a la edad que Gilly también lo hizo, alrededor de los 12 años, yo tomé la determinación, tomé la decisión, y de ahí en adelante. También nos bautizamos juntas. Ah, no, mentiras, me bauticé con la hermana de ella. Sí, con ella. Sí. Con las dos menos con ella. Y pues tomé la determinación de nacer de nuevo, de seguir al Señor. Pues en mi punto de vista, lo que he vivido, por decirlo así, siendo llamada de esta manera, no, para mí no tiene ninguna ventaja. O sea, obviamente pues como que uno tiene un conocimiento un poco más, por decirlo así, desarrollado, pero en cierto modo pues seguía siendo pecadora, seguía haciendo cosas que no eran correctas. De pronto no le podríamos denominar como una ventaja, porque pues digamos que eso también depende mucho, digámoslo así, como de la familia. Digamos, en mi caso, mis papás solo hasta cierto tiempo fueron firmes en el Señor. De ahí en adelante fue mi determinación, fue la decisión que yo tomé, pero en algunos casos las familias sí, pues los papás sí son muy firmes en el Señor y en eso mismo disciplinan a sus hijos. Y ya cuando sean adolescentes, cuando ya tomen esa decisión, pues va a ser ya muy natural, ¿sí? Ya tienen un fundamento que es en Cristo Jesús, fueron disciplinados, fueron instruidos en el Señor, y automáticamente o naturalmente van a tomar la decisión de bautizar y seguir al Señor, y eso va a ser natural porque desde pequeños lo fueron. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Como ese pensar de que porque nacimos en una cuna cristiana. Sí, es que Yo dije, no fue de madera. Tiende como a pecar menos, o sea, el pecado no está tanto en nuestras vidas, no. Porque pienso que, pues, en cierto modo el crecer como en esto no nos muestra tal vez quizá la realidad. Digamos que en mi parte fue esto. Yo muchas veces en mi diario vivir pues iba a mi casa, al colegio, de la iglesia, al colegio y así. Era como mi ir y venir, como el no ver la realidad de las cosas, lo que el mundo, que la rumba, que tal cosa. Siempre fue como muy encerrada a que sí, eso era malo, pero va más allá como el que no pecamos. El pecado es de todo, ¿sí? O sea, no es simplemente... Es nuestra naturaleza el pecado. Exactamente, porque pues no estábamos bautizadas, no estábamos viviendo como debíamos vivir, entonces obviamente había pecado en nosotras, aún conociendo ciertas cosas, escuchado, yendo a la iglesia los domingos, obviamente había pecado en nosotras, entonces no es de que el pecado no nos toque, sino estaba fuera de nosotras o había una burbuja donde el pecado no nos tocaba, no. Pero otra cosa que digamos que a mí me decían o nos llegaban a decir era que, no, es que usted como desde chiquita es cristiana, pues a usted le debe costar menos, usted debe de pecar menos, entonces cuando lo dejaba como pensando, porque en cierto punto hasta que uno no entiende cierta madurez, uno se come el cuento, literalmente, y uno dice, no puedo ser... o no puedo mostrar mis debilidades delante de la iglesia porque ellos piensan de esta manera. Pero como decía Gilly, nosotros tenemos un proceso normal de transformación y cada quien desde su niñez de cualquier edad decide seguir o no al Señor. O en mi caso no probé muchas cosas, pero sí sé otras que se supone que los hijos de Dios no hacen, ¿no? Otro mito así, que Dios está más cerca de nosotros o que Dios nos escucha más a nosotros o que por decirlo así somos más santos, entonces Dios está más atento a lo que nosotros queremos, por decirlo así. Si no estábamos como lo explicamos ahorita en el nacer de nuevo, en esa determinación, pues obviamente el pecado también aparta como de la presencia de Dios, el pecado también alejarnos un poco más, por decirlo así. Entonces como que no se trata de que porque crecí en esto, entonces tengo como el privilegio de ser más escuchada o de que se vea más la santidad en mí o cosas así, no. Simplemente es lo que decía Vanerítica, es como la determinación de cada uno, no es de la familia, no es del papá, no es de la mamá, ellos hacen su labor, pero pues ya nosotros determinamos de que así podamos como que tener o que se refleje esa amistad, esa conexión con Dios. Digamos que una de las cosas que más de pronto se han visto es que familias cristianas cuando tienen sus hijos pues van a la iglesia y por los papás pues son enseñados y todo esto, pero cuando llegan a la juventud ellos toman una decisión totalmente distinta a la que fueron instruidos o enseñados, y creo que esto también tiene que ser como una alerta pues para todos, ¿no? Si el que nos está viendo en este video quizás está en su juventud, está en su adolescencia y sus papás son los que lo llevan a la iglesia, una cosa o la otra, creo que es importante que conozcamos al Señor de una manera individual, de una manera personal, de una manera que cada quien tome la decisión, y después de eso pues se van a dar de cuenta que es imposible dejar al Señor, ¿sí? Cuando verdaderamente conocemos quién es Jesús, sabemos que Él es digno de que nosotros le amemos, de que nosotros le sigamos. Que digamos que en cierto modo podemos ver varios casos de que yo era cristiano cuando pequeño, o yo conocí a Dios por mis papás y pues ahorita no, simplemente es porque esa persona dependía tanto de lo que los papás le decían, o fue como tan, por decirlo así, obligado, no de la manera que él quería y le nacía, por decirlo así, ir a la iglesia. Simplemente digamos que en nuestros casos entendimos realmente como el valor de lo que Dios había puesto en nosotras. Creo que la realidad es esta, la que nosotras hemos vivido, y esto es lo que nos apasiona. Si es como tener la determinación, no depender
de una persona, de los papás, sino depender simplemente de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Otra de las cosas que, bueno, ya no me preguntan tanto, ya soy más grande de edad, es que ¿qué se siente pues nacer de una cuna cristiana? Y no se siente nada. Y mis hermanas creo que tampoco sienten nada, ¿o sí? Tenemos a un oyente aquí. Sí, literalmente pues solo escuchamos hablar de Jesús en nuestra niñez y eso quizás sí sembró la semilla en nuestro corazón. Y una de las ventajas que nosotras también, por decirlo así, esto sí hablo de ventajas, es que nosotras tomamos la determinación de seguir a Jesús en nuestra adolescencia. Entonces digamos que algunos también dicen, ay, es que tan pequeños y los encierran y no los dejan salir a fiestas y no los dejan vivir la vida, que ellos mismos tomen las determinaciones, que ellos mismos experimenten para después decir no quiero esto. Y eso es lo que digamos que el mundo dice, que primero hay que experimentar para poder tener como un argumento valioso de que no me gusta la rumba, no me gusta pensar de esta manera, este argumento no es mío. Entonces esa fue una de nuestras ventajas, como la palabra de Dios ya estaba sembrada en nuestros corazones y cuando determinamos esto, digamos que eso nunca nos llegó a llamar la atención. Sabía que existía, nadie nos puso venda en los ojos, nadie nos puso tapones en los oídos para que no escucháramos música, para que no viéramos cosas, pero simplemente eso ya no empezó a llamar nuestra atención, sino que nuestra atención estaba en Jesús. Si nos preguntan, oiga, pero usted no le hace difícil no ir a una fiesta, no ir con sus amigos del colegio o cosas así, no, pues digamos que eso no llamaba nuestra atención, no nos gustaba el ambiente, porque obviamente en el colegio, nuestra época era en donde hacían, ¿cómo se llama eso? Minitecas, gym days, y bueno, aquí se llama así, no sé. Pero digamos que ese ambiente, o en mi caso yo no iba al colegio, o yo me salía y mis compañeros pues de algunos no entendían eso mismo, y obviamente también la gente ya lo va conociendo a uno y sabe que ciertas cosas ya para uno no son negociables. Y también una de las cosas que marcaron sobre mi vida es saber escoger buenas amistades, y eso creo que también marcó mucho mi determinación en el Señor. No quiere decir que yo no era amigo de mis compañeras del colegio, aunque yo sí era muy introvertida y demasiado seria, pero bueno, eso Dios tuvo que obrar y siguió obrando en eso, pero sí en saber en quién confiar, porque como no se la pasaba todo el tiempo en el colegio, pues simplemente es saber tomar esas buenas decisiones. Obviamente me equivoqué, obviamente tomé malas decisiones, pero eso fue una de las cosas que Dios marcó mi corazón, de saber tomar buenas decisiones en cuanto a la amistad, porque son personas que influyen mucho, demasiado en esa época de la adolescencia y la juventud. Entonces eso también me ayudó demasiado. Por eso es tan importante tener amigos en el Señor, en la iglesia, no que hagan las cosas a escondidas, no que se tapen cosas, sino que se fortalezcan uno a otro en el Señor. Pero sí, digamos que en cierto modo la presión en la adolescencia es muchísima. Simplemente era como esa presión, pero también estaba la determinación. Y digamos que, o sea, en lo que fue en mi caso, nunca estuve en reuniones porque el colegio lo dictaba así. Era un colegio muy pero en cierto modo estaba allí, pero Gillian era monja. Sí, eso me decían en el colegio. Pero nunca me dejé llevar porque la presión de que es que esto usted tiene que conocerlo, usted tiene que hacerlo, simplemente no. Mis amigas lo entendieron y de tal manera me aceptaron así. Siempre respetaban mi manera de ser, mi manera de creer en lo que yo estaba formando en mí. Sí es bueno como no saber con qué personas está contando a su alrededor, para que su determinación no tambalee, o no sus creencias o su mentalidad frente a lo que es bueno y malo no falle. Entonces con esto queremos animarles, decirles que verdaderamente desde una niñez, desde una adolescencia se puede vivir para el Señor, y digamos que más que un trabajo de esto es malo, esto no me lo permite la iglesia, para nosotros fue una determinación. Entonces animamos a que sí se puede, cada quien tiene su propia historia de vida, pero el Señor sigue siendo el mismo.
Y si Él pudo hacer la obra tan maravillosa y poderosa en nuestras vidas, si cada quien pudiera escudriñarse su vida, diría que sería una misión imposible el punto en el que estamos en el Señor, pero Él es todopoderoso y hasta aquí nos ha traído el Señor. Les dejamos la invitación para que sean ustedes examinando sus vidas y tomando la determinación. Dicen algunas personas que, uy, qué bueno hubiese sido haber conocido de Dios mucho antes. Y creo que ellos se dan cuenta porque simplemente el conocer de Dios cambia totalmente su mentalidad. Entonces, qué bueno sería que ustedes, los que tal vez fueron criados, por decirlo así, conociendo de Dios y ahorita se apartaron, pues les invitamos a que examinen su vida y tal vez piensen de una manera no como cohibición, sino lo que es mejor para mí. Si tienen algún comentario, alguna opinión, exactamente, experiencia, etcétera, todo lo que tengan que decir, aquí lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios. Recuerden que estamos activas también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. También los esperamos en Instagram, que estamos subiendo los videos del estudio acerca del Salmo 119. No siendo más, no olviden suscribirse, compartir los videos que subimos y nos vemos en un próximo video. Bye.